Mi madre conmigo nunca me dio cariño. Siempre me daba cuenta que el cariño era más hacia mis hermanos. Y a veces como que alucinaba o me imaginaba de que en lugar de darle el cariño a mis hermanos me lo daba a mí. Tengo un recuerdo de mi madre que eso me marcó bastante. Porque ella me dijo que maldecía la hora que me tuvo. Que ojalá me hubiera muerto. Que yo no quería que naciera. Y eso me marcó. Tengo varias cicatrices en mi cuerpo por lo mismo. Porque yo cuando estaba embarazada de mi primer niño, ella me aventó con un ladrillo en el pie y me reventó una vena. Yo estaba embarazada de mi primer hijo. Mi madre a mí me ha hecho mucho daño. El último daño que me hizo fue cuando vendió a mi niño. Mi nombre es Rita Merced Plata. Tengo 48, bueno, 49 acabo de cumplir y soy de Sonora, México. Yo de mi infancia recuerdo muchas cosas referente a cómo eran mis padres conmigo, sobre todo más conmigo porque nunca entendí eso, el por qué, por ser hija única, siempre fui la que nunca le dio un cariño, nunca le dio un amor. Fue una infancia donde no tuve infancia, porque siempre vivía deseando un cariño, una muestra de amor de mis padres hacia mí. Pero siempre trataba de ser feliz lo que es en mi interior. Y me tuve que acostumbrar a vivir así, porque si yo comentaba algo, me decían que yo estaba mal, que estaba loca. Mi madre conmigo nunca me dio cariño. Siempre me daba cuenta que el cariño era más hacia mis hermanos. Y a veces como que alucinaba o me imaginaba de que en lugar de darle el cariño a mis hermanos, me lo daba a mí. Mi relación con mis padres no fue muy bien, no buena que digamos, porque no teníamos diálogos casi. Porque si yo le comentaba alguna duda o algo que yo quería aclarar, ellos nunca tenían plática para mí. Siempre eran más mis hermanos. Todo era para mis hermanos, todo eran mis hermanos, yo no. Éramos, mejor dicho, 8 hombres y yo nada más de mujer. Ahorita ya somos menos porque falleció un hermano. Ya somos 7 y 7 hombres y yo nada más. Pero a pesar de todo eso, yo amo a mis hermanos. Yo los amo, aunque no hayamos tenido esa convivencia como familia, pero son mis hermanos. ¿Alguna vez tus padres te han dicho que te amaban? No, ellos nunca me dijeron eso. Tengo un recuerdo de mi madre que eso me marcó bastante. Porque ella me dijo que maldecía la hora que me tuvo. Que ojalá me hubiera muerto. Que yo no quería que naciera. Y eso me marcó. Pero es mi madre. Mi madre hacía todo lo posible por hacerme a un lado. Una vez me dejó abandonada mi madre en la calle, yo estaba chiquita, tenía unos 7, 8 años. Y me golpeó, me sacó sangre de la cabeza. Y me dejó abandonada en un malecón en Mazatlán, Sinaloa. Yo tuve que correr atrás del taxi donde ella se fue. Porque era muy noche y tenía miedo. Son varios, porque cuando mi madre me golpeaba, hasta que me sacaba sangre cada gusto. Siempre fue así mi madre conmigo. Y es cosa que yo no entiendo y nunca lo voy a entender. Ella me golpeaba. Tengo varias cicatrices en mi cuerpo por lo mismo.
Porque yo cuando estaba embarazada de mi primer niño, ella me aventó con un ladrillo en el pie y me reventó una vena. Yo estaba embarazada de mi primer hijo. Mi madre a mí me ha hecho mucho daño. El último daño que me hizo fue cuando vendió a mi niño. Cuando yo empecé a tener a mis hijos, mi madre siempre era de que ella a mis hijos nunca los quiso. Nacieron lo que viene siendo mi tercer embarazo, que fueron mellizos, le dicen acá en Perú. Allá en México le hicimos cuates. Ella me dijo que ella me iba a ayudar con uno de los dos, pero en realidad nunca me ayudó. Ella era de siempre hacerme sentir chiquita, hacerme sentir inferior, que no valía nada, porque para ella nunca valí nada. Ella decía que para las mujeres solamente servimos para una cosa, no superarnos. Pero yo le mostré lo contrario. Y cuando yo tuve a mi último niño, el más chiquillo, o sea, el quinto niño, yo me quedé sin trabajo ahí en mi pueblo y me tuve que emigrar a Estados Unidos. Fue el peor error que pude haber hecho. Porque yo, aún sabiendo que mi madre a mí no me quería ni a mis hijos, yo confié en ella. Y cometí el error de habérselos dejado. Y digo cometí el error porque yo al habérselos dejado estaba armando ya una historia ahí, que esa historia me iba a marcar a mí y a mis hijos de por vida. Porque cuando yo crucé a Estados Unidos de ilegal, yo me fui con el corazón medio roto porque siempre fuimos mis hijos conmigo bien apegados. Si no teníamos de comer, pero todos juntitos, luchando por salir adelante, porque a veces no teníamos que comer. Y opté por irme a Estados Unidos. Y yo me fui como el 17 de septiembre del 2005. Y estando allá en Estados Unidos, en el estado de New Jersey, en diciembre, yo me fui en septiembre, en diciembre me entero por la madrina de mis hijos que mi hijo pequeño estaba desaparecido y que mis otros hijos estaban en la casa hogar y que no se sabía nada de mi niño más pequeño. Yo en ese momento estaba cuidando niños judíos y traté pues me quise volver loca porque yo sí amo a mis hijos y traté por todos los medios de venirme. Y los judíos con los que yo trabajaba me ayudaron a pagar el pasaje para irme a regresarme a México. Y ya estando en México me entero que mi madre había vendido a mi hijo más pequeño. Los entregó al gobierno. Y mis otros hijos los mandaron a una casa hogar. Y mi hijo más pequeño lo adoptaron inmediatamente a una familia de mucho dinero ahí en Sonora. Ese fue el error más grande para mí, porque de ahí ya no volví a ver a mi hijo. Y sufrí bastante porque mi madre había recibido dinero, empecé a investigar y mi madre había recibido dinero. Y fue muy traumante eso para mí, pero aún así la perdono. Al inicio no voy a mentir, sí me sentí mal, la odié, la aborrecí por haber hecho eso con mis hijos, que eran sus nietos, sus primeros nietos. Así duré muchos años, pero yo misma me estaba haciendo daño. Me estaba enfermando de todo por traer odio y coraje en mi corazón y mejor opté por perdonarla. Al inicio no la perdoné al 100%. Después con el tiempo la perdoné. Quizás suena difícil, pero quizás sean mis ideas, no sé, pero yo la perdoné a mi madre. Y ahorita ya tengo 17 años que no veo a mi hijo. Ya tiene 20 años mi niño y no lo puedo ver. La verdad no sé por qué mi madre habrá hecho eso. No lo entiendo. Porque yo a mis nietos los amo, tanto a mis hijos como a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas. Y a mi nieta postiza yo la quiero demasiado. Y digo yo a veces no entiendo a mi madre porque ella no me quiso ni a mí, ni ha querido a mis hijos. Nunca lo he entendido y no creo entenderlo.
Porque yo veo abuelas que aman a sus nietos y dan la vida por tanto sus hijos por sus nietos, pero mi madre no es así. Mi madre es todo lo contrario. Dicen que viene siendo como una madre narcisista. Quizás, no lo sé. A veces me dicen que quizás como ella la trataron. Por eso ella me trata así. Pero yo digo, a mí me trataron muy mal, pero yo a ninguno de mis hijos los he tratado así. Yo siempre traté de ser esa madre que yo deseaba tener. Así fui con mis hijos. Yo al buscar a mi hijo, yo me crucé con varios obstáculos. Demasiados, muy fuertes, muy pesados. Yo emocionalmente, psicológicamente, físicamente, yo me agoté demasiado. Era tanta la presión de que cuando yo llegué acá a México, o sea, regresé a Sonora, México, de Estados Unidos acá, o sea, a Sonora, yo fui a hablar a lo que viene siendo la dependencia de DIF, integración familiar, algo así. A mí me dijo muy clarito el licenciado de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor que yo me diera la idea de que yo nada más había tenido 4 hijos y no 5. Que yo diera la idea de que yo nunca estuve embarazada del más chico. Que porque ese niño ya no iba a existir para mí. Yo al inicio no lo entendí. Pero mi calvario empezó cuando yo fui al estado de Sonora, lo que es Hermosillo. Ahí donde está el gobernador y todo lo que es fe estatal. Y para mí desde ahí inició mi pesadilla, porque yo al hablar con el director de la defensa del menor, ahí empezó todo mi calvario. Yo empecé a sufrir persecución en todos los sentidos, inclusive ya al final me mandaron lo que viene siendo, me encerraron en la comandancia, viene siendo delegación, con un delito que yo no había cometido. Porque para poderme quitar a mi niño yo tenía que tener antecedentes penales. Y nunca los he tenido. Cuando a mí me puso el gobierno que yo era borracha, drogadicta, prostituta, yo les demostré todo lo contrario. Yo entregué antidoping, entregué todo lo psicológico, todo, y para ellos no era válido. Y yo entregara lo que entregara, para ellos no era válido. Así fuera a favor mío, todo lo que era a favor mío era en contra para mí. Yo entregué cartas de recomendación de personas, dijéramos, pesadas, fuertes, de buenas compresas grandes, pero para mí no me servían esas recomendaciones. Cuando yo estuve a punto de pisar la cárcel federal, algo, no sé qué sería, pero algo me hizo salir de lo que es la delegación municipal. Yo tuve que pagar una fianza. Pero yo crucé por muchas cosas. A mí casi me trataban de intimidar. Los licenciados no me ayudaban. Compraban a los abogados que yo ponía. Eran muchas cosas. Para mí fue muy pesado porque yo me empecé a desgastar porque decían que yo tratara de olvidar a mi hijo pequeño. Que nada más me enfocara a los 4, que si yo me enfocaba nada más a los 4 niños, ellos me entregarían inmediatamente a mis hijos. Pero yo decía que no, yo tengo 5 hijos y yo por los 5 voy a luchar. Y me dañaron tanto a mis hijos como a mí. Sí nos desgastó bastante. Tengo 2 hijos que no quedaron bien, de todo ese proceso no quedaron bien. Una de mis hijas se fue por el mal camino, mi otro hijo igual. Y yo trato a veces de hablar con ellos, de decirles que ellos no se preocupen porque ellos estaban pequeños. Mis cuates tenían como 11, 12 años. Ellos no podían hacer nada en contra del gobierno porque eran unos niños. Yo duré varios años buscando a mi hijo.
Dije yo, por las redes sociales lo tengo que buscar. Yo lo buscaba, pero como era pequeño, decía yo, a lo mejor todavía no tiene Facebook. Y seguí buscándolo. Me iba a Hermosillo a hablar con el gobernador. Me iba a la defensa del menor. Me iba a lo que viene siendo el desarrollo integral de la familia, que de integral no tiene nada. Hasta que después de como 10 años más o menos, como en 10 años, fue cuando yo lo encontré. Y cuando yo lo encontré por medio de que yo me acordaba de que había un nombre, un apellido. Y yo dije, por este apellido tengo que buscar. Y hasta que di con el nombre de la hermana adoptiva que tiene. Y ahí fue donde lo vi a mi niño. Recuerdo que le mandé un mensaje, pero él tenía privado su Facebook. Entonces yo lo que hice, mandarle un mensaje a Facebook para que me dejara ver lo que el niño tenía de información. Y otro día me llega un mensaje donde yo ya podía hablar con él. No sé quién, pero me llegó ese mensaje. Y empecé yo como a tener un poco de comunicación, pero ya no era con el niño, sino con otra persona que no sé quién era. Decía ese mensaje que no me preocupara, que él estaba bien. Y no sé, de repente me llamaron de un número. Yo quise contactar ese número, pero no me contestaban. Y resulta que era de un amigo de mi hijo que vivía enfrente donde él vivía. Y yo y ese muchachito empezamos a tener comunicación, pero yo muy dentro de mí yo sentía que no era un amigo de mi hijo, sino que era él mismo. Porque él me hacía preguntas que otro niño no me podría hacer. Porque él me preguntaba que si por qué yo lo buscaba. Que si por qué ahora que él tiene una familia bien, yo lo buscaba. Que si cuál había sido el motivo el que yo lo había abandonado. Y preguntas así. Yo cuando me di cuenta que en realidad era mi hijo fue cuando a mí se me inflamaron todos los discos de la columna. Fue como que todos mis sentimientos, mis emociones, todo explotaron. Yo tuve que ir con un traumatólogo, entonces yo le decía al muchachito, ¿sabes qué, mi niño? Porque yo así trato con mucho cariño a las personas, sobre todo a los niños. Entonces, ¿sabes qué, mi niño? No te pude contestar porque estoy con el traumatólogo. Ahorita que me desocupe te voy a llamar a hablar. Y entonces cuando yo le digo, ¿sabes qué, mi hijo? Ya hablé con el traumatólogo, él inmediatamente me dijo, ¿y qué le dijo? Y yo le dije lo que me había diagnosticado el doctor. Y a los 5 o menos de 5 minutos me mandan un mensaje. Que ese mensaje me decía que por favor dejara en paz a su hijo. Que porque ese niño había sido legalmente adoptado. Ahí es donde comprobé que realmente yo estaba hablando con mi hijo. Y no con ese amigo. Y de ahí se rompió una comunicación hasta después de los meses. Volví a tener comunicación con él. Trataron por otros medios de que yo tratara de romper ese camino. Pero yo tenía que encontrar a mi hijo. Pero no desistí hasta que él me volvió a hablar. Donde él me decía que por favor dejara de buscarlo. Que él no regresaría conmigo. Al inicio me dolió. Porque él dijo que cómo es posible que ahora que él tenía una buena vida yo lo buscaba. Que lo dejara en paz. Yo le dije que nunca lo dejaba de buscar y que siempre voy a estar ahí para buscarlo. Y fue cuando él me dijo que si yo dejaba de hacer eso, él con el tiempo iba a volver conmigo. Pero antes de eso yo le tuve que entregar todas las pruebas donde yo lo había buscado desde el inicio, del 2006 en adelante. Porque ya en el 2006 fue cuando yo empecé con juicios, con todo. Toda la persecución que tuve por parte del gobierno. Porque a mí me trataron de quitar por todo el camino, me trataron de quitar el camino por todos los medios. Pero yo siempre estaba ahí, siempre estaba ahí.
Yo tenía que encontrar a mi hijo. Y cuando lo encontré me intervinieron mi teléfono, me bloquearon todas mis cuentas de Facebook. Yo tuve que cambiar varias veces de teléfono, porque cada rato me lo intervenían. Siempre me ubicaban donde quiera que yo estuviera, pero era para tratarme de hacer daño. Y yo todo eso le demostré a mi niño. Después me dijo que él no regresaría conmigo porque él tenía una buena vida y que él quería salir adelante, superarse y ser alguien en la vida. Que lo dejara, que él con el tiempo iba a volver conmigo. Solamente así fue como yo dejé de buscarlo, pero empezamos a tener comunicación. Que eso para mí fue algo muy grande porque de no tener a nada, no le hace que sea por un mensaje, por un audio, porque no le puedo hacer videollamadas. Y es feo cuando te quitan un hijo así. No se lo deseo a nadie. Pero todo es por el amor al que le tengo a mis hijos. Porque si yo hubiera sido otra, me hubiera quedado en Estados Unidos y simplemente no tengo hijos. ¿Usted sabe lo que le dijo la otra familia a su hijo sobre usted? Sí sé lo que le dijeron. O sea, yo como le dije a mi hijo, cuando él me reprochó, me reclamó, yo solamente le dije que eso que ellos le habían dicho a ellos, al niño, era la verdad de ellos, que era la verdad que ellos le estaban inventando. Porque nada de esa historia que ellos le inventaron era verdad. Yo te voy a decir mi historia, le dije, yo te voy a decir mi verdad, pero yo te voy a entregar pruebas. Ya de ti depende si tú crees una de las verdades. Pero yo tuve, o sea, ellos le dijeron que yo lo había abandonado, que yo me había ido con otra persona y que yo lo había abandonado, que yo no supe ser buena madre con él, que yo lo golpeaba, que lo mataba de hambre. O sea, le dijeron tantas cosas que pues yo le demostré a mi hijo todo lo contrario, porque yo todavía tenía las pruebas de todo lo que yo había sido antes. Y más que en ese momento ya me habían reinstalado en mi trabajo. Entonces, como que el niño estaba confundido en su cabecita, porque era un niño pequeño todavía. Cuando él reaccionó era después de los 18 años. Es como cuando ya puso todo su cabeza en orden. Pero aún así él respeta mucho a su familia, o sea, a su familia adoptiva. Y yo no le quito eso. Sí, como yo le decía a mi hijo en un momento, tú eres feliz a costillas del llanto de tu madre y el sufrimiento de tus hermanos, pero tú mereces ser feliz. Y yo no quiero ser madre egoísta. Si tú eres feliz, yo también lo voy a hacer. Y traté de hacerme un lado, pero siempre en comunicación con él. Me hice un lado en el concepto de ya no demandar, ya no denunciar, ya no publicar nada referente a estarlo buscando de quiénes eran los que habían estado en ese, o sea, inmiscuidos en ese delito. Traté de hacerme un lado, porque primero está el amor de mi niña. Para mí eso es lo más importante. Y aunque ahorita no lo puedo tener, pero sé que en un futuro quizás lo pueda tener, poderlo abrazar, poderlo decirle tantas cosas. Sé que algún día estaremos así. ¿Lo ha podido ver en fotos? ¿Sabe cómo es él ahorita? Él me mandó una foto escondida, casi no me manda fotos. Desde que empezamos a tener comunicación hace más de un año, casi 2 años, nada más 2 fotos he tenido de él. Yo las demás que tengo es porque se las he sacado del Facebook. Se las he robado del Facebook. Pero sí sé cómo es mi niña. El detalle es que no lo puedo ver en persona, ni por una videocámara, ni nada de eso. ¿Alguna vez te sentiste culpable o responsable por toda esta situación? Sí, yo siempre me he sentido responsable. Porque yo decía que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos y no le hubiera dejado a mis hijos allá, seguiríamos juntos. Ver el sufrimiento de uno de mis hijos, de uno de los cuates,
a mí me duele, porque él se hizo muy sensible, muy débil de su cerebro. A él lo debilita todo. Él se metió a las drogas, porque él siempre cuando está drogado dice que él tiene la culpa que se ha llevado a su hermano. Pero ¿qué iba a hacer un niño de 12 años contra varios policías? Él no podía hacer nada. Y sí me siento culpable. Siempre me he sentido culpable porque si no hubiera sido por eso, quizás todos estuviéramos juntos ahorita. Y sin el reproche de alguno de mis hijos. Pero en realidad, yo no quería ser como mi madre. Porque yo sí amo a mis hijos. Y lo demostré hasta el final. Ahorita ya mis hijos tienen sus hijos. Mi hijo más chico pues está estudiando. Pero siempre trato de tener comunicación con todos. Y la verdad me hace sentir a la vez orgullosa de mis hijos. Porque yo traté de romper ese eslabón. De no ser igual que mi madre. Educar a mis hijos diferente. No voy a decir que tengo hijos ejemplares, pero sí tengo buenos hijos. Cada quien son diferentes, pero son muy buenos hijos. Y a todos los amo por igual. Y siempre voy a estar ahí para ellos. E igual para mis nietos. Siempre los traigo en mi corazón. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a una persona que tal vez esté pasando lo mismo? ¿Qué palabra le diría o qué palabra le hubiera gustado a usted escuchar de otra persona en ese momento? Yo, un consejo que le pudiera dar a la gente que estuviera pasando o está pasando por estos momentos, así como mi situación, yo lo único que les diría es que no se escondan, no se callen, díganlo. Digan lo que sienten, lo que están pasando. Quizás nos tachen de locos, de que estamos mal. Pero hay que tener perseverancia en eso, en demostrar que usted vale, que usted tiene ese valor y no se deje de nadie. Tenga ese valor. Sobre todo no se esconda. No diga, es que van a hablar mal de mí o me van a criticar. O van a decir que no es cierto. Usted no se esconda. Salga adelante. Si ya no quiere seguir ese círculo vicioso, simplemente hacerse a un lado y enfocarse en salir adelante. Porque lo que no sirve no va. Simplemente de lo malo procesen lo bueno. Hay que tener la capacidad para procesar esas cosas. En qué está bien y en qué está mal, qué se toma y qué no se toma. Si en realidad quiere salir adelante, tome las cosas buenas. Yo sé que hay cosas malas que quizás no se puedan procesar, pero hay que buscarle el significado de ese proceso. Y ya encontrando ese significado, lo que se sirve se toma y lo que no a un lado. Y no se esconda. Yo lo viví. No voy a decir que estoy al 100, pero ahí voy. Simplemente porque no me escondo y ya no me callo. Hay que ser fuertes, sacar esa energía que tenemos dentro de nosotros mismos, ese amor que tenemos dentro de nosotros mismos y para nosotros. Primero hay que valorarse a uno, quererse y amarse. Y lo que nos sirve a la basura.